Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Arquimundo Hypermegared. En esta ocasión vamos a hacer la imagen que están viendo. Es una imagen realizada en V-Ray. El archivo está en SketchUp. Va a estar el archivo, si quieren, va a estar en la descripción. El archivo de SketchUp directamente para los que quieren descargar. A ver, las imágenes más sencillas de hacer son las interiores en D5. Esta está un poco compleja por los tonos que tiene, qué sé yo, las temperaturas, las dos temperaturas de la imagen. Por aquí tenemos una temperatura cálida y por aquí algo más frío. Que vamos a tratar de resolverlo en D5 con un LUT. Y poco más, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a vincular desde acá. Esta ya abrió. Vamos a rápidamente hacer una escena. Para recuperar más o menos, teóricamente estamos en la misma cámara. Deberíamos estar en la misma cámara que aquí. Y acá. Más o menos se acerca, vamos a ir haciendo modificaciones. Primero lo que se ve feo. Ya. Con I, aprieto I, voy a absorber los parámetros de este material. Y en vez de que sea transparente, le voy a decir que sea por acá. Que sea una tela, perdón. Otra vez. Acá, un clic normal. Y le digo que sea una tela. Plot. Perfecto. A la tela le voy a dar un 50% de opacidad. Listo, un 0.05. Perfecto. Ahora vamos a trabajar un poco los materiales. Este es otro. Le voy a quitar esto de acá. Como ven, es un material de V-Ray. Lo voy a eliminar. Listo. Vamos a ver estos metales. Están viniendo con este mapa acá. Voy a eliminarlo. Voy a absorber un color de acá. Y acá voy a buscar un color plomo. Y le voy a subir un poco lo metálico. Y le voy a dar un poquito de brillo. Un poco más. Esto es negro. Puedo dejarlo incluso eso. Y voy a cambiarlo desde acá color a negro. Le voy a ir subiendo un poco lo metálico. Por ahí me agrada. ¿Sí? Eso es blanco. Entonces a este sí le voy a quitar esto. Lo voy a borrar. Y también le voy a dar un poco más de brillo. Por ahora sí. De acá. También lo voy a hacer un poco metálico. A ver. Este de acá. Con I. Un poco metálico. No sé qué color es. Voy a ver la imagen. Es blanco. Ok, entonces esto lo vamos a eliminar. Y que tenga un poco más de reflejo. Ok. Este vidrio. Está bien, es transparente. Perfecto. Voy a ponerle thickness. Y la transparencia lo voy a subir a un 50% por lo menos. Tal vez un poco más. Ahí está bien. Flores. Lo que voy a hacer con las flores va a ser simplemente ponerla que sea follaje. Estas flores de acá. Lo propio. Voy a hacer que sea follaje. Pero fuera de eso, voy a hacer que estos sean un poco más saturados. Eso es que se note un poco más lo rosado. Este material, si no me equivoco, no es vidrio. Cerámica. Ok. Voy a decir que sea custom. Perfecto. Y le voy a dar un poquito más de brillo, un poquito más de raw. Ok. Ahí estamos bien. La madera. Igual que brilla un poquito más. Esta madera del piso también está un poco más brillante. Ok. Acá le voy a decir que sea una tela. Vamos a ver con qué color está. Creo que está con un color plomo oscuro. Perfecto. Y voy a llevarlo esto al plomo. No se nota tanto la textura aquí. Ya, entonces lo que voy a hacer va a ser
en su stretch le voy a decir 2 y 2. Ok, que no se vea tanto el cuerito ese, ¿no? Ok, ¿qué más? Este de acá. Esto voy a quitarle acá la rugosidad y nada más. Estos también con esta capa lo voy a borrar. Voy a llevarlo hasta los plomos un poco. Y lo que sí, le voy a dar más reflejos. Lo mismo acá. Y con un poco más de reflejo. Ok. Esto, si no me equivoco, es un vidrio transparente. A ver. Déjenme revisar. Sí, está bien. Voy a hacerlo un poquito menos oscuro. Con un poco más de transparencia, un poco menos de transparencia. Y por ahí está perfecto. Esto. Voy a subir su valor metálico. Esto también. Y por último, estas hojas. Les voy a decir que sea follaje. Ok, por lo pronto estoy conforme con los materiales. Volvemos a la escena. Vamos ahora a igualar el sol. Déjenme ver por acá. Solo voy a colocar la otra pantalla para que así pueda colocar bien el sol. Vámonos al environment. Él está viniendo desde más arriba. Le sumo que unas 2 de la tarde, por ahí puede estar bien. Muy bien. Vamos a rotar esto un poco. Que se iguale la sombra. Quiero ver que se iguale un poco la sombra. Así está paralelo. Ahí. Ahí me parece que está bien. Le voy a quitar. Voy a quitar por aquí las nubes. No hace falta. La intensidad del sol sí la voy a bajar. Si ustedes se fijan en la imagen, voy a mostrarles ahorita. Voy a bajarlo a 75. Si se fijan en la imagen, no tiene tanta fuerza. ¿Ya? Y el radio de las sombras también lo voy a subir por lo menos hasta 3. Aquí está muy definido, pero a mí no me gusta que esté tan definido. Mucho menos para algo donde el sol no está tan marcado. Tal vez lo voy a exagerar hasta 4. Ok. ¿Qué más? Voy a actualizar esto para que se guarden los cambios del environment. Y aquí no voy a hacer más modificaciones. Voy a hacer pruebas primero. Vamos a ver ahora el tema de los efectos. No, veamos la cámara. Ya, de una vez posicionemos la cámara. Vámonos por acá. Cámara. Y voy a decir que esto sea, no sé, por lo menos unos 25 milímetros. Digamos 25. Ok. Ahí me agrada. Vámonos a cámara ahora. Voy a decirle que sea 4 tercios. Pero 4 tercios lo voy a volcar acá. Más o menos me agrada ahí como está. Déjenme ver la imagen. Parece estar muy similar la posición. Incluso acá se está perdiendo parte del globo, que eso a mí no me gusta, pero por lo pronto la posición parece ser exactamente igual. La hemos conseguido así de fácil. Vamos a guardar. Ya.
Trabajemos ahora un poquito esta tela. Ya. La opacidad está bien, pero yo le voy a subir el roughness. Ya, a ver, déjenme ver un poco cómo está esta tela. Voy a subirle el roughness ahí a 26, 25, 26, está bien. El especular, no quiero tanto brillo especular, lo voy a bajar. Opacidad en .5 está bien, el faro está bien. Tal vez acá. Tal vez acá le movería, pero voy a hacer una prueba de render así como está. Vámonos entonces a los efectos del render. Ok. Aquí en los efectos del render. Voy a tratar de lograr esto con algún LUT que venga por defecto. Ya este de ser. Me parece que está bien, pero obviamente no tan intenso. Voy a bajarlo hasta punto 15. Y voy a ir buscando tal vez otro. De distopía, no me agrada. Este día y noche también me parece que está bien. Este vibración no me termina de gustar, y el desaturado también podría estar bien, este desaturado. Voy a dejarlo con este día y noche por lo pronto. La exposición la voy a cambiar de automática, prefiero controlarlo yo. Digamos a un 1, está bien. Voy a contrastar la imagen, en realidad la voy a descontrastar un poquito, muy leve. A ver, veamos el bloom. No quiero tanto bloom, no quiero que esta parte esté demasiado quemada, entonces voy a llevarlo a .04, tal vez menos, tal vez le reduzca todavía menos. Ya, aquí el balance de blancos, esto sí voy a tratar de trabajar la imagen un poquito más por acá, tal vez con un 5500 por poner números redondos. Ok. Vamos a ver, tal vez algo de viñeta. La viñeta no me termina de convencer. La saturación, igual puedo desaturar muy poco. Punto 1 vamos a desaturar. Ok, ya veo lo que estoy logrando y me agrada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si con viñeta lo complementamos un poquito. Voy a dejarlo ahí en punto 1 también. Y la tinta, esta de aquí, también lo voy a llevar a punto 1. Me agrada lo que estoy viendo. Voy a guardarlo. Y ya está. Está listo para hacer una prueba de render. Vamos a ver. Vamos a decirle, fíjense lo que pasa aquí. Yo quiero que sea un render, digamos, 2K. Voy a decirle 2K. Y se ha vuelto a invertir la posición. La posición de mi imagen. Simplemente tengo que darle acá. Otra vez, si está correcto. Desde la primera versión de D5 me acostumbraba a soltar las cosas. Ya, y siempre hay que soltar para ver qué está pasando. Si se fijan, me parece que la cortina no está funcionando correctamente. Pero haremos una prueba de render, y si no me termina de convencer, pues vamos a cambiar. Ya, rápido una prueba de render ahí y acá. Ok. Esta demoró 1 minuto 10 segundos. Vámonos a ver. Es la imagen que hemos logrado nosotros. La cortina está horrible, vamos a mejorarla. Directamente vamos a mejorar eso, no me sirve.
Lo que voy a hacer va a ser simplemente buscar aquí en los assets un material de cortina. Voy a ponerle Kurt, voy a buscar Curtain, puede ser este de acá, y lo voy a colocar ahí. Ok, fuera de eso me estoy dando cuenta que acá, fíjense en la imagen, la luz entra con un tono amarillo y parece ser provocado por la cortina. Entonces vamos a hacer eso. Voy a darle a esta cortina un tono amarillo. Tal vez exagerando por ahí. Vamos a revisar sus valores. La opacidad. Vamos a llevarlo a un 75% para ver qué pasa. Ok. ¿Qué otro material no me agrada? Voy a revisar la imagen a ver. Este es el render que tenemos nosotros. Después todo lo veo muy bien. Todo lo veo bastante bien y es un render muy digno, solamente la cortina. Entonces vamos a volver a renderizar, vámonos acá. Ya está con todo, y está 2K, y está 4 tercios en modo vertical y vámonos. Muy bien, veamos qué hemos logrado. Open folder. Ahí está. Ahora sí, ya me agrada. Ya me agrada mucho. Vamos a ver. Voy a hacer Windows a la derecha. Y por acá voy a sacar la imagen de V-Ray, Windows a la izquierda. Y podemos comparar, ¿no? Se podría seguir haciendo pruebas de la cortina, cambiando los valores, qué sé yo. Pero no lo voy a hacer. Así ya es solamente probar y probar, nada más. Subirle el valor de transparencia, ir jugando con este valor ya, y poco más. Después me parece que esto ya está listo, completamente listo. Me agrada como está. Esta es mi versión de tal vez también darle un poco más de brillo a este material, un poco más oscuro que sea el material, y poco más, llevarlo al negro y ya está. Pero no es algo que sea significativo en la imagen. La imagen ya está muy bien. Han sido 15 minutos. Igual, ¿no? El tono de estos es más clarito, qué sé yo. Poco más. Han sido 15 minutos, incluyendo los renders, 18 minutos. Ese ha sido el pequeño versus de 5 contra, supongo que es una imagen de V-Ray, no puedo confirmarla, pero acá, bueno, en realidad sí, ¿no? Acá teníamos un material de V-Ray, supongo que esto estaba hecho ahí. Y muy fácil. Todo es muy fácil en D5, pero extremadamente fácil se hacen los interiores.